Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en una historia desgarradora y conmovedora sobre José Feliciano, la leyenda de la música mundial, que conquistó millones de corazones con su voz y su guitarra. En sus últimos años, la trágica noticia conmocionó al público, y su hija, entre lágrimas, confirmó lo más desgarrador, la verdad sobre su padre. ¿Será este el triste final de la trayectoria de un gran artista? ¿Y cuáles son los dolores ocultos que experimentó tras los reflectores? Recorramos este viaje con nosotros para descubrir la verdad. El mundo de la música quedó en silencio cuando comenzaron a circular rumores sobre el delicado estado de salud de José Feliciano, el cantautor puertorriqueño que conquistó corazones en todos los rincones del planeta con su voz única y el sonido inconfundible de su guitarra. Sin embargo, lo que al principio fueron simples especulaciones, se transformó en una verdad dolorosa cuando su propia hija, con lágrimas en los ojos, decidió hablar y confirmar lo que nadie quería escuchar. Frente a los micrófonos, visiblemente conmovida, su voz se quebró al pronunciar las palabras: "Mi padre ha estado luchando y es verdad, su situación es muy complicada". La declaración cayó como un rayo entre los seguidores del artista. Aquella confesión pronunciada entre sollozos fue el golpe más duro para quienes habían visto en José Feliciano no solo a un músico, sino a un símbolo de superación y esperanza. La noticia no tardó en expandirse por las redes sociales y los medios de comunicación internacionales, generando un eco de tristeza y desconcierto. La escena de su hija con lágrimas rodando por sus mejillas se convirtió en el reflejo de un dolor familiar que de pronto se hizo colectivo. No era solo la historia de una familia enfrentando la enfermedad de su padre. Era la historia de millones de personas que habían crecido escuchando su música, que habían aprendido de su ejemplo de vida y que ahora sentían la vulnerabilidad de su ídolo como propia. José Feliciano, con más de 6 décadas de trayectoria, había sido siempre identificado con la fuerza, la alegría y la perseverancia. Hombre que, a pesar de haber nacido ciego, se abrió camino en un mundo lleno de obstáculos y alcanzó el reconocimiento mundial. Por eso, escuchar a su hija confirmar públicamente que su padre se encontraba en un estado frágil fue un contraste brutal. El héroe invencible de pronto aparecía humano, vulnerable, frágil. Los seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad. En cuestión de horas, miles de publicaciones inundaron las redes, fotos antiguas, fragmentos de conciertos, recuerdos de canciones como "Feliz Navidad" o "¿Qué será?". La gente escribía frases como "Fuerza maestro, estamos con usted. Gracias por tanto. José, le mandamos toda nuestra energía. Y no nos deje, aún el mundo sigue necesitando su música". La hija, entre lágrimas, agradeció esas muestras de cariño. "Él siempre les perteneció también a ustedes", dijo, reconociendo la conexión única que su padre había tenido con el público. Esa relación, forjada durante décadas de entrega sobre el escenario, ahora se convertía en una fuente de consuelo en medio del dolor. Para la familia no fue fácil tomar la decisión de confirmar la noticia. Durante semanas habían intentado mantener la situación en la intimidad, protegiendo a José de la presión mediática. Pero al final comprendieron que el amor del público también formaba parte de su vida, y que ocultar la verdad solo aumentaba la incertidumbre. La hija, entre sollozos, explicó: "Él siempre fue honesto con su música y con su vida. No podíamos seguir callando". Ese gesto de sinceridad abrió un capítulo doloroso pero necesario. Porque más allá del sufrimiento, había en esas palabras una forma de rendir homenaje al hombre que nunca dejó de luchar. La confesión de su hija no fue solo una confirmación médica. Fue, en muchos sentidos, una declaración de amor, un acto de valentía para acompañar a su padre en el tramo más difícil de su vida. El impacto en la opinión pública fue inmediato. Programas de radio y televisión dedicaron especiales a repasar la carrera del artista. Los periódicos publicaron titulares conmovedores: "La batalla final de José Feliciano. Su hija rompe el silencio y confirma la dura verdad". Las imágenes de sus últimos conciertos, en los que ya se le veía más cansado, pero aún entregado, adquirieron un significado nuevo y doloroso. En Puerto Rico, su tierra natal, la noticia caló hondo.
La isla entera se sintió sacudida por la confirmación de la hija del artista. Calles, cafés y hogares resonaron con su música como si el pueblo quisiera responder con un abrazo colectivo, a quien tantas veces los había representado con orgullo en el mundo. La confesión también despertó reflexiones universales. Porque en las lágrimas de su hija no solo estaba el dolor de una familia, sino el recordatorio de que hasta las leyendas son mortales, de que incluso los héroes necesitan apoyo, y de que el amor es la única fuerza capaz de acompañar en los momentos más oscuros. Ese día, cuando su hija rompió en llanto frente a las cámaras, el mundo entendió que el tiempo de José Feliciano se acercaba a su desenlace. Y aunque la noticia fue devastadora, también unió a millones en un mismo sentimiento: la gratitud. Gratitud por cada acorde, por cada palabra cantada, por cada batalla ganada contra la adversidad. Porque más allá de la tristeza, lo que quedó claro en ese instante es que el legado de José Feliciano nunca se apagaría. Su música seguiría sonando y su espíritu seguiría vivo en la memoria de quienes lo amaron. Pero ese primer capítulo, marcado por la confesión entre lágrimas de su hija, será recordado como el momento en que el mito se volvió humano y el público, una vez más, se convirtió en su familia extendida. Para comprender la magnitud del impacto que tuvo la noticia sobre José Feliciano, es necesario mirar hacia atrás y recordar de dónde venía este hombre que se convirtió en una leyenda viva. Porque antes de ser un ícono de la música mundial, antes de llenar teatros y vender millones de discos, José fue simplemente un niño ciego de origen humilde con una guitarra en las manos y un corazón decidido a desafiar las imposibilidades. Nació en Lares, Puerto Rico en 1945, en una familia numerosa y de recursos limitados. Desde pequeño la vida le presentó su primera gran prueba. Nació con ceguera congénita, debido a un glaucoma, lo que para muchos habría sido un destino marcado por la dependencia. Y las limitaciones para José se transformó en un motor de superación. Sus padres, lejos de tratarlo como a alguien incapaz, le dieron amor y lo animaron a explorar el mundo con los sentidos que sí tenía: el oído, el tacto, el corazón. A los 5 años, ya mostraba una fascinación particular por la música. Se pasaba horas escuchando la radio y tratando de imitar los sonidos que escuchaba con una pequeña guitarra que le habían regalado. Ese instrumento se convirtió pronto en una extensión de su cuerpo. Mientras otros niños jugaban en la calle, José se refugiaba en las cuerdas inventando melodías y desarrollando una sensibilidad musical extraordinaria. Su adolescencia no fue fácil. La familia emigró a Nueva York en busca de un futuro mejor, y allí José tuvo que enfrentarse no solo a la pobreza, sino también a la discriminación. Ser un adolescente latino ciego y pobre en los barrios neoyorquinos de los años 50 era una combinación difícil. Sin embargo, esas dificultades fueron moldeando su carácter. Tocaba en clubes pequeños, en fiestas, en cualquier lugar donde alguien quisiera escucharlo. Su talento comenzaba a abrirse paso en medio del ruido de la ciudad. El gran punto de inflexión llegó cuando, gracias a su inusual forma de tocar la guitarra y su voz llena de sentimiento, llamó la atención de productores musicales. Tenía algo que lo hacía diferente: no imitaba, no buscaba sonar como los demás. Su estilo era personal, una mezcla de bolero soul, flamenco, folk y música latina. Esa fusión inédita lo convirtió en un artista imposible de encasillar. En los años 60 comenzó a grabar sus primeros discos y muy pronto su nombre se hizo conocido internacionalmente. Canciones como Light My Fire, su versión acústica del clásico de The Doors, sorprendieron al mundo. ¿Cómo era posible que un joven latino ciego con una guitarra pudiera reinventar un tema de rock y darle una profundidad completamente nueva? Esa osadía lo colocó en el mapa de la música global. Pero fue con canciones como Feliz Navidad 1970 que alcanzó la inmortalidad. Lo que en principio fue una composición sencilla, nacida del deseo de crear un tema navideño universal, se transformó en uno de los himnos más escuchados en el planeta durante la temporada decembrina. Año tras año, millones de personas en todo el mundo siguen cantando ese estribillo bilingüe que más que una canción se volvió un símbolo de unión y celebración. El reconocimiento no se hizo esperar.
Ganó varios premios Grammy, vendió millones de discos y fue invitado a cantar en los escenarios más prestigiosos del mundo. Se presentó en el Madison Square Garden en giras internacionales por Europa, Asia y América Latina. Su figura trascendió las barreras culturales y lingüísticas. Era un artista latino que no solo triunfaba en su comunidad, sino que también conquistaba al público anglosajón. Sin embargo, lo que más asombraba no era la lista de sus logros, sino la pasión con la que interpretaba cada canción. José Feliciano no cantaba para impresionar, cantaba para transmitir. Su voz tenía una cualidad indescriptible, podía ser suave como un susurro y al instante estallar en un grito desgarrador. Esa capacidad de transitar entre la dulzura y la intensidad le daba a su música una fuerza que nadie podía ignorar. Pese a todo el reconocimiento, nunca olvidó sus raíces. En innumerables ocasiones habló de su orgullo de ser puertorriqueño y latino. Lo que soy lo soy gracias a mi tierra y a mi gente, decía. Cada vez que regresaba a Puerto Rico era recibido como un héroe, y él, con la humildad que siempre lo caracterizó, respondía con agradecimiento y música. Lo apodaron el pionero porque fue uno de los primeros artistas latinos en abrirse camino en el mercado internacional de la música popular. Antes de la explosión global del pop latino en los años 90 y 2000, ya estaba él, José Feliciano, demostrando que un latino podía conquistar el mundo con su arte. Con los años su imagen se convirtió en sinónimo de perseverancia. No había escenario demasiado grande ni barrera que no pudiera cruzar. Su guitarra, su voz y su autenticidad lo convirtieron en un referente que inspiró a generaciones de artistas posteriores. Desde Marc Anthony hasta Carlos Santana y muchos más, todos reconocieron en él a un precursor, alguien que allanó el camino para los latinos en la música internacional. Ese camino glorioso explica por qué la noticia de su deterioro físico y la confirmación de su hija golpearon tan fuerte. Porque José no era solo un cantante, era la prueba viviente de que los sueños se cumplen a pesar de las adversidades, de que la ceguera nunca pudo apagar su luz, y de que la música tiene el poder de transformar una vida humilde en una historia universal. Así, al recordar su biografía, entendemos que la figura de José Feliciano trasciende el tiempo y la geografía. De un niño pobre y ciego en Puerto Rico a un ícono mundial, su vida es un canto a la esperanza. Un canto que incluso en los días más tristes de su enfermedad sigue inspirando a quienes lo escuchan. La historia de José Feliciano suele contarse como un relato de superación, un niño ciego que con talento y perseverancia conquistó el mundo. Y es verdad. Pero detrás de esa narrativa triunfal también hubo sombras, momentos de dolor y soledad que pocas veces salieron a la luz. Porque mientras los reflectores iluminaban al artista en el escenario, fuera de él, José también enfrentaba sus propios demonios. Desde muy joven, la fama llegó acompañada de una presión enorme. La vida en Nueva York le ofreció oportunidades, pero también le expuso a un ambiente duro, competitivo y muchas veces hostil. Como adolescente latino y ciego, sufrió burlas, discriminación y el peso constante de demostrar que valía por sí mismo. Esa sensación de tener que luchar el doble lo acompañó siempre, y aunque la transformó en fuerza creativa, también le dejó cicatrices emocionales. Cuando comenzó a triunfar internacionalmente, la exposición pública se volvió un arma de doble filo. La gente lo veía como un ejemplo de fortaleza y éxito, pero rara vez se detenía a pensar en el costo personal de mantener esa imagen. José mismo lo confesó años más tarde. La música fue mi refugio, pero también mi condena. A veces me sentía prisionero de mi propio talento. Uno de los episodios más dolorosos de su carrera ocurrió en 1968 durante la Serie Mundial de Béisbol en Estados Unidos. José fue invitado a interpretar el himno nacional y lo hizo a su manera, con un estilo propio lleno de soul y sentimiento. Lo que hoy sería celebrado como una versión innovadora y artística, en aquel entonces provocó un escándalo. Muchos lo consideraron irrespetuoso y lo atacaron duramente. Recibió insultos, amenazas y algunos medios lo crucificaron públicamente. Ese episodio le causó una herida profunda. Me hicieron sentir como un extranjero en un país donde yo solo quería compartir mi música, recordó años después. A lo largo de su vida,
También enfrentó problemas económicos y contractuales. No siempre recibió el reconocimiento financiero que merecía por sus canciones, especialmente por Feliz Navidad, que generó millones en regalías, pero no siempre redituó de forma justa para él. Esa realidad lo golpeó fuerte, pues a pesar de su fama mundial, hubo etapas en las que tuvo que preocuparse por mantener a su familia. En lo personal, las ausencias prolongadas a causa de las giras afectaron su vida familiar. José amaba profundamente a sus hijos y a su esposa, pero reconocía que en muchos momentos la música lo alejó de ellos. Estar en un escenario es una bendición, pero también significa no estar en casa cuando tus hijos crecen, confesó en una entrevista. Esa dualidad le generó culpa y tristeza. La salud fue otro capítulo oscuro. Aparte de su ceguera de nacimiento en sus últimos años, sufrió diferentes complicaciones físicas, problemas de movilidad, agotamiento crónico y enfermedades derivadas del desgaste de tantos años de giras y conciertos. Aunque intentaba mostrarse fuerte, cada presentación requería un esfuerzo monumental. Y aún así, rara vez cancelaba un espectáculo porque sentía que le debía al público esa entrega. La soledad quizás fue la sombra más constante. A pesar de estar rodeado de admiradores, productores, músicos y fanáticos, hubo momentos en los que José se sintió solo. Esa soledad se intensificaba en las habitaciones de hotel, en los largos viajes, en los silencios después de la euforia del aplauso. Allí, lejos de la multitud, enfrentaba sus dudas, sus miedos, y la sensación de que la fama no era suficiente para llenar el vacío interior. Hubo noches en las que el artista que iluminaba escenarios con su guitarra se quedaba en silencio absoluto, abrazado solo a sus recuerdos. Y en esas noches reconocía que el éxito tenía un precio alto. A veces pienso que di demasiado a la música y muy poco a mí mismo, admitió. Estos episodios oscuros no disminuyen su grandeza. Al contrario, la engrandecen. Porque muestran que detrás del mito había un ser humano que luchaba, que caía y se levantaba, que conoció la gloria, pero también el dolor. Y es precisamente esa mezcla de luz y sombra la que explica por qué su música conmovía tanto, porque en cada nota no solo había técnica, sino también verdad. Cuando su hija confirmó con lágrimas el estado delicado de su padre, muchos recordaron que José siempre había enfrentado las dificultades con dignidad. La enfermedad actual no era su primera batalla, sino la última de una larga lista de pruebas que había superado. Y aunque esta vez el final parecía inevitable, lo que quedaba era la certeza de que su vida había sido un ejemplo de resiliencia. Al mirar más allá de la gloria, vemos al hombre que sufrió injusticias, que cargó culpas, que conoció la soledad, y que sin embargo nunca dejó de cantar. Ese José Feliciano, humano, vulnerable y valiente, es el que hace que su legado sea aún más poderoso. En el ocaso de su vida, cuando las luces del escenario se atenuaron y los viajes interminables quedaron atrás, José Feliciano encontró en su familia el refugio más grande, el único lugar donde podía mostrarse frágil, sin temor al juicio. Después de décadas entregando su voz y su guitarra al mundo, fue en la intimidad del hogar donde descubrió el valor de lo esencial, el amor de los suyos, el calor de los abrazos y las lágrimas compartidas. Durante años, la música lo había mantenido en movimiento constante, alejándolo muchas veces de casa. Pero en los últimos tiempos, su rutina cambió. La enfermedad lo obligó a reducir las giras, a permanecer más tiempo en casa, y aunque físicamente era un reto, espiritualmente le abrió un capítulo nuevo. Ahora tengo tiempo de escuchar más que de cantar, solía decir con una sonrisa cansada. Y en esas conversaciones largas y sencillas con su esposa y sus hijos, hallaba la paz que el aplauso del público ya no podía darle. Su esposa fue su compañera incondicional. Ella no solo fue testigo de su grandeza, sino también de sus momentos de debilidad. Lo acompañó en hospitales, en noches de insomnio, en crisis de dolor físico y en días de incertidumbre. En cada uno de esos momentos, se convirtió en un pilar silencioso, en la voz que lo tranquilizaba y en la mano firme que lo sostenía. Muchos amigos cercanos aseguran que sin ella José no habría resistido tantas batallas. Pero fueron sus hijos quienes se transformaron en su verdadera razón para seguir luchando en los últimos años.
Para ellos, José no era la estrella internacional, ni el maestro admirado en todo el mundo. Era simplemente papá. El hombre que, aunque ciego, se las ingeniaba para jugar con ellos, para escuchar atentamente sus historias, para darles consejos con esa mezcla de ternura y sabiduría que lo caracterizaba. En las entrevistas más íntimas, José hablaba con orgullo de su familia. Reconocía que en su juventud había perdido momentos importantes por estar de gira, pero que en la madurez había comprendido que nada podía reemplazar el tiempo compartido. La música me dio todo, decía, pero mi familia me dio el sentido de vivirlo. En sus últimos meses, la presencia de sus hijos fue vital. Eran ellos quienes lo acompañaban a las consultas médicas, quienes le leían libros en voz alta, quienes le ponían música para animarlo en los días más difíciles. Su hija, aquella que más tarde confirmaría públicamente la gravedad de su estado, fue especialmente cercana, se convirtió en su confidente, en la voz que lo conectaba con la realidad, cuando el dolor lo agotaba. La escena que más conmovía a quienes lo visitaban era ver a José sentado en su sillón favorito, guitarra en mano, rodeado de su familia. Aunque sus dedos ya no tenían la agilidad de antes, tocaba acordes sencillos, mientras sus hijos lo acompañaban con cantos improvisados. No eran conciertos multitudinarios, pero para él eran las presentaciones más valiosas de su vida. «Aquí está mi verdadero público», bromeaba arrancando sonrisas entre lágrimas. El hogar se convirtió en un espacio sagrado. La familia hacía todo lo posible para que José se sintiera cómodo, amado y acompañado. Colocaron fotos de sus giras, discos antiguos y reconocimientos en las paredes, no para recordarle la gloria pasada, sino para celebrar juntos lo que habían construido como familia. Cada visita de un amigo cercano se transformaba en una pequeña fiesta de anécdotas y risas, aunque siempre con un trasfondo de nostalgia. La enfermedad, aunque cruel, también fortaleció los lazos familiares. Las noches de desvelo se transformaron en confesiones compartidas. José aprovechaba esos momentos para agradecerles a sus hijos por el amor y el cuidado que le daban, y también para darles consejos que hoy se recuerdan como sus últimas lecciones de vida. Les decía: no busquen la fama, busquen la felicidad. La música es hermosa, pero lo más importante es la gente que tienes a tu lado. Sus palabras resonaban con fuerza porque no eran teorías, sino verdades nacidas de la experiencia. Había vivido los extremos de la fama, y sabía que al final lo único que permanece es la familia. En sus días finales, fueron precisamente sus hijos quienes asumieron el papel de portavoces hacia el mundo exterior. Mientras la prensa especulaba sobre su estado, ellos se encargaron de hablar con respeto y dignidad, cuidando tanto su imagen pública como su tranquilidad personal. La hija, que con lágrimas confirmó la dureza de la situación, lo hizo no solo como un acto de sinceridad, sino también como una forma de honrar a su padre frente al público que tanto lo había amado. Los amigos cercanos coinciden en que José, aún en medio del dolor, se sentía afortunado. Sabía que muchos artistas terminan sus días en soledad, olvidados incluso por los suyos. En cambio, él tenía a su alrededor a una familia que lo sostenía con amor. Ese fue su mayor tesoro en la recta final, no los discos de oro, no los escenarios llenos, sino la certeza de que no estaba solo. Así, en medio de la fragilidad física, José Feliciano encontró en su familia la fuerza espiritual que le permitió enfrentar con serenidad el último capítulo de su vida. Porque si la música había sido su primera gran compañera, la familia fue la última la que lo acompañó hasta el final, convirtiendo cada lágrima en consuelo y cada silencio en un gesto de amor eterno. En los últimos capítulos de su vida, José Feliciano dejó claro que su legado iba mucho más allá de la música. Su historia, tejida entre canciones, escenarios y aplausos, se transformó en una lección de vida, en un mensaje que resonará mucho después de que su voz se haya apagado. Y lo más conmovedor fue que, consciente de su fragilidad, quiso dejar esas palabras como un testamento espiritual, como un faro para quienes lo admiraron y para las nuevas generaciones que algún día descubrirán su arte. En conversaciones íntimas con su familia, José repetía una idea con insistencia: no se trata de lo que logres, sino de lo que das a los demás en el camino.
Esa frase resume el sentido profundo de su existencia. Porque si algo caracterizó a José Feliciano, fue su capacidad de dar esperanza, dar alegría, dar compañía a través de su música, desde los boleros más nostálgicos hasta la universal Feliz Navidad. Cada canción era una entrega sincera, una ofrenda a la humanidad. A pesar de las dificultades y las sombras que enfrentó, como recordamos en el capítulo anterior, José nunca dejó que el rencor lo consumiera. En lugar de eso, eligió transformar el dolor en melodía, la injusticia en arte, la soledad en versos que acompañaron a millones de personas en sus propias noches oscuras. Ese fue quizás su mayor poder: convertir lo personal en universal. En sus últimos meses, cuando su salud ya era débil, grabó mensajes de gratitud. Le agradecía a su público por haberlo acompañado durante más de 6 décadas, por haber cantado con él, por haberlo sostenido en momentos en que la industria fue cruel o el destino injusto. «Ustedes fueron mi verdadera familia extendida», dijo en una de sus intervenciones. «A cada uno de ustedes les debo lo que soy». Pero José también dejó advertencias. Reconocía que la fama es efímera, que los aplausos se apagan y que los premios terminan en vitrinas polvorientas. Lo que de verdad importa, insistía, es la huella emocional que dejas en la gente. No importa si eres cantante, maestro, médico o carpintero, lo que quedará es el amor que compartiste y la bondad con la que viviste. Ese mensaje fue especialmente fuerte para sus hijos, a quienes les pidió que no buscaran seguir sus pasos por obligación. «La música fue mi destino, pero el de ustedes puede ser diferente. Sigan lo que les haga felices, pero nunca olviden vivir con honestidad y amor». Sus palabras, cargadas de ternura, se convirtieron en una especie de brújula moral para ellos. El testamento artístico de José se encuentra en su discografía. Obras como «¿Qué será Light My Fire, Chico and the Man?» y por supuesto «Feliz Navidad» seguirán siendo escuchadas por generaciones. Pero su testamento humano se encuentra en esas últimas declaraciones, en ese esfuerzo por dejar a todos una lección clara: la vida se mide en actos de amor, no en títulos ni riquezas. Lo que más conmovía a quienes lo visitaban en sus últimos días era que, a pesar del dolor físico, nunca perdió el sentido del humor ni la capacidad de agradecer. «Soy un hombre bendecido», decía con voz débil, pero con una sonrisa genuina. «Nací sin ver, pero he visto más que muchos. Vi el mundo a través de la música, vi el amor en mi familia, y eso es suficiente». Cuando finalmente su hija confirmó públicamente la dura realidad de su estado, muchos recordaron estas palabras, porque José, incluso enfrentando el final, nunca dejó de ser un símbolo de esperanza. Su legado no era la tristeza de su partida, sino la alegría de todo lo que había regalado mientras estuvo en este mundo. Hoy, cuando su nombre se pronuncia, no se habla solo de un cantante. Se habla de un pionero, de un hombre que rompió barreras siendo latino, ciego y humilde, y que aún así conquistó escenarios globales. Se habla de un artista que enseñó que no hay limitaciones cuando el corazón está decidido a soñar. Y se habla sobre todo de un ser humano que nos recordó que lo único eterno es el amor. Por eso, al repasar su vida, la imagen que queda no es la de un hombre derrotado por la enfermedad, sino la de un guerrero que hasta el final eligió cantar. Y su canto, cargado de verdad y emoción, seguirá sonando en cada Navidad, en cada guitarra, en cada corazón que encuentre consuelo en sus canciones. El mensaje final de José Feliciano fue sencillo pero poderoso. No me lloren demasiado. Recuerden que mi música está ahí, y mientras la escuchen yo estaré con ustedes. Y así, entre lágrimas y sonrisas, su legado se vuelve inmortal. Porque más allá de los aplausos, más allá de la fama, José Feliciano nos dejó la certeza de que la música puede salvar, inspirar y trascender. Y que la vida, con todas sus dificultades, siempre vale la pena cuando se vive con amor. La vida de José Feliciano es la prueba viva de que la grandeza no se mide por la vista, sino por la visión del corazón. Desde aquel niño ciego en Puerto Rico con una guitarra en las manos, hasta el ícono mundial que llevó su música a cada rincón del planeta, su historia es un himno a la esperanza, la resiliencia y el amor.
Hoy, al recordar su lucha, sus triunfos y también sus sombras, entendemos que José nos dejó mucho más que canciones, nos dejó un mensaje eterno. Que la vida, por difícil que sea, puede convertirse en arte, que el dolor puede transformarse en melodía, y que lo único que realmente trasciende son los actos de amor que ofrecemos a los demás. Gracias por acompañarnos en este recorrido íntimo y conmovedor por la vida y el legado de José Feliciano. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué huella quieres dejar tú en el corazón de quienes amas? ¿Ya les has dicho cuánto significan para ti? Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo historias que inspiran, emocionan y nos recuerdan el valor de lo esencial. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te deja la vida de José Feliciano. Porque al final su música seguirá viva. Y mientras suene una guitarra con el eco de sus canciones, José Feliciano nunca se irá del todo.